Bienvenidos familia, estamos nuevamente con ustedes y estamos ya en el capítulo número 18 en esta serie de prédicas del Evangelio de Lucas y vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a ver qué es lo que Él nos va a dar en este día. Recuerda que su palabra siempre es muy importante, siempre es de vida o muerte y nosotros estamos aquí siendo privilegiados con la oportunidad de ver y de escuchar la palabra de Dios. Oramos. Padre, aquí estamos, Padre hermoso. Estamos aquí porque tú has puesto el querer como el hacer. Tú eres quien nos ha traído aquí, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Y aquí estamos, bendito Dios, buscando, Señor, seguirte paso tras paso, porque tú eres nuestro camino, Señor, y no queremos desviarnos del gozo, de la alegría, de la vida eterna. Y por eso es que nosotros te seguimos, Señor, y en esta mañana, en este día, Señor, aquí estamos. A tu nombre sea toda honra y gloria. Amén. Bien, familia. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1, versículo número 18. ¿Ya traen todas sus Biblias? Sáquenlas, dice en el verso número 18 del capítulo 18, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Vemos aquí cómo hay un hombre, ¿verdad?, a quien se le llama principal, o sea, uno de los principales de ¿dónde? De Israel, de Jerusalén. Y este hombre principal indica que se le llama así porque o tenía una parte de gobierno de esa tierra, o era un gobernante en las cuestiones, ¿sí?, uno de los líderes de lo que es la religión judía. Es decir, es muy posible que pertenecía al Sanedrín, ¿verdad? Recordemos que el Sanedrín tenía su gran parte en las cuestiones espirituales, pero también su gran parte en el gobierno político. Y este hombre que se llama aquí principal, ¿sí?, y que se acerca a Jesús a preguntarle cómo puede alcanzar la vida eterna, cómo puede heredarla. También lo encontramos allá en Lucas y en Marcos, pero allí allá en Mateo y Marcos. Y allí en Mateo nos dice que es un joven rico, ¿verdad? Así que es de esta manera que vamos a estar hablando de esta persona que es principal, ¿sí? Entonces se acerca el joven rico al Señor Jesús y le pregunta, ¿verdad? Le hace una pregunta muy importante que toda la gente se debe de hacer y que seguramente nosotros ya le hicimos ante Dios. Pero primeramente se acerca a Jesús llamándole maestro bueno. Y esto es de destacar. ¿Por qué? Porque a nadie se le podía llamar bueno. A nadie. En ninguna parte del Antiguo Testamento, ni siquiera en el Talmud judío, se encontraba que a alguien se le referían como bueno. Por eso era sorprendente esto que este joven estaba diciendo. Y tanto los líderes religiosos como todo Israel estaban viendo, ¿sí?, que este joven estaba llamando de una manera que solo a Dios se le llama. Por eso Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno, sino solo Dios. Y nosotros también tenemos que entender eso, como iglesia de Jesucristo, como familia de Dios. Y no se diga aquellos que no han venido a Jesucristo. Solo Jesucristo es bueno. Él no peca jamás. Él es puro y es intachable. Él jamás se equivoca ni cae en el error. Recordemos que error significa pecado, ¿verdad?
Y nuestro Señor Jesucristo es el único que merecía que se le llamase bueno, porque Él es ¿qué? Dios mismo. Ahora, cuando este joven le llama así al Señor Jesús, él no tiene la plena conciencia de que Jesús es Dios. Pero indudablemente algo dentro de él, a lo mejor tenía un sentimiento que lo llevó, ¿verdad?, a que diera esa declaración. Posiblemente Dios intervino en esto, a que diera esa declaración de que Él es Dios mismo. Pero el joven rico no lo podía entender, ni comprender, ni ver, porque él tenía una concepción diferente. Por eso es que él dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar qué? Para heredar ¿qué? La vida eterna. Pero ¿hay alguien que pueda hacer algo para alcanzar la vida eterna? Nadie. Nadie puede hacer algo para alcanzar la vida eterna. Absolutamente no. Ningún hombre sobre la tierra, ni antes ni después de Jesús. Por eso vino el Señor Jesús, porque el hombre no tiene la capacidad de alcanzar por sí mismo la vida eterna. ¿Qué debo hacer?, pregunta él. El Señor Jesús pues lo conoce. Sabe quién es este hombre. Sabe qué es lo que piensa. Así que le dice: tú pones en práctica los mandamientos. Ya los conoces cuáles son, ¿verdad? Tú los conoces. ¿No qué? No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y estos 5 mandamientos son enfocados en las relaciones entre los seres humanos. Es decir, yo no debo de robar ¿a quién? A mi semejante, ¿verdad? Yo no debo de adulterar, porque entonces agredo a mi semejante, que es mi esposa. No debo de levantar falso testimonio, porque voy a hacer daño a mi semejante. Por lo tanto, Jesús le dice que si cumple estos mandamientos, Jesús ya sabe si los cumple o no. Y él dice: sí, desde que estaba yo morrito, yo los conozco y los pongo en práctica, los llevo a cabo. Pero ¿era así? Habría que ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Verso 20 dice: los mandamientos sabes, no que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y luego 21, ¿qué dice? Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow. 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Para heredar la vida eterna, lo primero que vemos es que necesitamos que reconocer que Jesús es Dios. Y este joven no vio eso. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo: tú dices que pones en práctica estos mandamientos como realmente son. Entonces le dice que le falta ¿qué? Algo. Está bien, pero te falta hacer algo, le dice. ¿Qué tenía que hacer? Demostrarlo. Tenía que demostrarlo. Porque muchas veces hablamos, ¿verdad?, pero no lo demostramos. Y entonces el Señor Jesús le dice que venda todos sus bienes, que se lo dé a los pobres,
Y dice, ¿y entonces qué? Vienes y me sigues. Ahora, este mandato no se lo dio Jesús a todos sus seguidores. No, no es así. Se lo dio a este hombre en exclusivo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un problema. Tenía un gran ídolo al cual había puesto antes que a Dios mismo, al cual él adoraba, el cual no le permitía llegar y tener una relación real con Dios. ¿Qué eran? Sus riquezas, el dinero. Ese era su ídolo. Y eso le estaba estorbando para que él pudiera recibir un buen discipulado. Tenemos que reconocer que hay muchos ricos que sí aman a Jesús. Y el Señor no les ha dado la orden de que vendan sus cosas y se las den a los pobres. Sí hay algunos a los que necesitan hacer esto, a los que se identifican como este joven. Pero hay algunos que aman a Dios. Y que su manera de servirle al Señor es que haciendo ¿qué? Donaciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese don, ese talento, esa capacidad, esa oportunidad de estar ¿qué? A través de sus negocios recibiendo dinero. Y entonces ellos dicen, órale, esto es para mi Dios, para la obra del Señor. Y por eso es que nosotros podemos encontrar en muchos lugares unas congregaciones a veces muy tremendas y ves las lugar de reunión, pero de lujo, porque hay muchos que están donando, porque tienen dinero. Entonces todo depende qué es para ti el dinero, qué es para ti la riqueza. Es algo que se antepone ante tu relación con Dios. Aquí el Señor Jesús le estaba mostrando, y no en mala onda al joven, le estaba mostrando que le estaba faltando amor. ¿Por quién? Por sus semejantes. Lo que él decía que cumplía, ahora estaba demostrando que le costaba mucho tener un amor grande por sus semejantes. Él estaba demostrando que no tenía un gran amor por Dios, porque él llega y declara, ¿verdad? Aunque no lo tuviera bien claro, él declara que Jesús es ¿qué? Dios. Pero cuando Jesús, que es Dios, le dice, haz esto que te pido y sígueme, dice la palabra que entonces él se fue ¿qué? Sigamos. Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, a lo mejor se la creo al que es muy pobre, pero el que es muy rico, pues, por favor, ¿no? Pero esto demostraba que, su tristeza demostraba que efectivamente Jesús tenía razón. Este hombre amaba más a su dinero que a sus semejantes y que a Dios mismo. Recordemos que Jesús, nuestro Salvador, dejó 2 mandamientos en los cuales se encierran los 10 mandamientos mosaicos. Es decir, que Dios a través de Moisés llevó al pueblo judío. Y le dice que amarás ¿a qué? A Dios con toda ¿qué? Tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Marcos dice con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven estaba fallando. Mucha gente cree que es muy buena. Y tú lo oyes decir en la calle, a lo mejor tú mismo lo llegaste a decir, yo no soy tan malo. Si me hablas de los 10 mandamientos, fácil yo cumplo 8. ¿Sí o no? Seamos honestos.
Y a veces la gente cree que por sus propias obras, avaladas por su propio pensamiento, cree que efectivamente es una persona que tiene derecho a la vida eterna y que está haciendo las obras que le dan esa capacidad para poder obtenerla. Pero no hay dinero suficiente ni ninguna otra forma de que se pueda alcanzar, ¿sí?, a heredar que el reino de Dios. No hay otra forma más que Jesucristo. Y aquí estamos viendo que no hay otra forma más que en Dios, por su propia gracia de Dios. Porque Él es quien envió a quién, a nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo tengamos vida eterna. Y es solo por su gracia que nosotros podemos alcanzarla. Dice Deuteronomio 6:5, rápidamente, Deuteronomio 6:5, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Desde el Antiguo Testamento ya existía este mandamiento, pero no lo estaba poniendo en práctica. Y esto está escrito en la palabra, y al Señor Jesús le interesa tanto esta ilustración, que lo tienen los 3 evangelios ya nombrados, menos Juan, para que nosotros los conozcamos y nos miremos ahí y nos demos cuenta que no hay otra forma de dar la vida eterna sino solo por la gracia de Dios. Nada puede ayudarte a alcanzarla. Amén. Entonces, otro de los detalles que tenemos que ver es que tenemos que dejar todo ídolo que nos esté impidiendo ir en pos de Jesús, ir en pos de Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti acercarte a Dios y caminar con Él? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que te impida? Puede ser hombres o pueden ser cosas que a veces les tomamos más importancia que a Dios mismo. Y cuando hacemos eso, estamos completamente equivocados. Completamente. Porque ni en las fuerzas de otro hombre, ni en tus propias fuerzas vas a alcanzar la bendición de Dios. La alcanzas solamente por su gracia de Él. Porque tú le crees a Él. Y ellos tenían que haberle creído. Este hombre rico tenía que haberle creído a Dios. Y cuando le dice a Jesús, sígueme, no quiso. No quiso, se fue triste. Por su dinero, mucha gente, a lo mejor hasta tú podías haber llegado a pensar, es que el dinero no es un impedimento para llegar a Dios. Pues no, pero si es un ídolo para ti que te impide llegar a Dios, entonces ten cuidado, porque te estás equivocando. Y recordemos que las bendiciones vienen de Dios. Dice su palabra que vienen del Padre de las luces, que vienen de lo alto. Entonces, familia, que nada te impida seguir a Jesús. Cuando Él te dice, ven y sígueme, tenemos que actuar. Tenemos que actuar, porque Él solo quiere bendecirte, Él solo quiere ayudarte. Este hombre pensó en su dinero, pero Jesús estaba pensando en riquezas eternas para este hombre. En realidad lo estaba ayudando, no le estaba exhibiendo ni le estaba haciendo ningún daño. Estaba buscando ayudarlo verdaderamente en gran manera, de una manera grandiosa. Tú nada más date cuenta
¿De qué manera te ha ayudado Dios en muchas cosas? En muchas cosas. Y Él lo ha hecho. Él ha estado ahí. Solo es cuestión de que nosotros tengamos claro que solo en Dios podemos alcanzar todo. Solo en Dios. Y la vida eterna, que es la riqueza más importante que tú puedes obtener en toda tu vida, solo es a través de Dios. Amén. Veamos qué dice la palabra de Dios en Timoteo 6, 9, 10. Recuerden que nosotros hablamos que la palabra de Dios es la palabra de Dios escrita, es la que cuenta, no la del hombre. Amén. Dice Timoteo 6, 9, 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Dolores. Dolores. ¿Tú confías en el dinero? ¿O tú confías en el hombre? ¿O tú confías en otras cosas? ¿O confías más en tus pensamientos que en Dios? Entonces tú vas a padecer muchos dolores. Y como cristianos podemos padecer muchos dolores, pero ¿sabes una cosa? Cuando tú estás a cuentas con Dios, hay paz en tu corazón, porque sabes que hay riqueza espiritual. Pero cuando no estás en Cristo Jesús, cuando no has recibido a Jesús como tu Señor y único y suficiente Salvador, entonces estás en problemas muy serios. Vas a ser traspasado por dolores y no vas a encontrar consuelo en nadie. A veces la gente tiene mucho dinero y no logra, ¿qué? Curar sus enfermedades. Ahora en el COVID mucha gente gastó su dinero. Fue terrible. Algunos quedaban con deudas. Entonces, hagámosle caso a la palabra de Dios. Confiemos en Él y Él nos va a sacar adelante. Él tiene el poder. No es como la caricatura esa que salía del león, no sé, yo tengo el poder, no. El poder es de Dios, proviene de Él, y le alabamos solo a Él porque Él es el único que tiene el poder. Amén. Él es el Todopoderoso. Entonces, encontramos aquí, en el verso 25 sigue diciendo, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Verdad? ¿Y quién fue el que dijo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Ya saben quién fue. Tenía una gran fama en estas acciones. ¿Quién fue? Pedro. ¿Verdad? Gloria a Dios por su vida de Pedro. Me cae que era muy chido. ¿Qué vemos entonces aquí con Pedro? Él dice, wow, si esta gente, porque era uno de los principales, por eso creemos que era incluso parte del Sanedrín, era muy posible que fueran fariseos, ¿verdad? Los que conocían bien la doctrina. Si esos cuates no pueden alcanzar la salvación, que conocen toda la palabra de Dios, en aquel entonces el Antiguo Testamento, entonces ¿quién podrá ser salvo? Dice. Y Jesús le dice, para el hombre ¿qué? Es imposible, no hay forma de que alcance la salvación por sus propias fuerzas o méritos. No, pero para Dios no hay nada imposible. Nada, nada. Para ti es imposible
igual para mí. O que levante la mano el que ya no comete pecado. Dice la palabra de Dios que aquel que dice que ya no peca es que mentiroso, y además está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que el hombre sí peca y que el único que no peca es Él, y eso es verdad. Nosotros le echamos muchas ganas porque amamos a Dios y porque amamos a nuestros semejantes, pero ¿sabes una cosa? De repente nos resbalamos, aunque no queremos, dice el apóstol Pablo, porque lo que no quiero hago. De repente se resbala uno. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Esforzarnos por agradar a Dios, ¿verdad? Hacer a un lado los ídolos. Que es que mi papá me va a desheredar. Déjalo a él, es más importante la herencia que te va a dar Dios. Una vida eterna. Les digo esto porque ya me pasó, no, es que me va a desheredar mi papá. Y pues prefirió la herencia que después te la andaba perdiendo de todas maneras. No es cotorreo, había perdido la herencia. Entonces, familia, les decía, aquí el Señor Jesús dice que es muy difícil que el rico entre al reino de los cielos. Es muy difícil, porque generalmente, ¿qué? Están en peligro, como ya acabamos de leer. Hay muchas tentaciones, muchas aflicciones, y entran a amar el dinero de una manera terrible. No se pueden desprender, siempre quieren más y más y más. No le importa si pasan por encima de las demás personas. Pero no está diciendo que porque eres pobre, ya tienes tú ganado el reino de los cielos. No. Ni porque eres rico ya jamás no vas a poder entrar. No. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí es que solamente a través de Él, que es Dios mismo, nosotros podemos alcanzar ¿qué? La vida eterna. A través de la fe en que Jesucristo murió y resucitó y fue levantado de entre los muertos y subió a los cielos y ahora está gobernando a la diestra de Dios Padre. Solo a través de Él, que tiene todo ese poder, nosotros podemos alcanzar la salvación. Porque Jesús vino a entregar su vida y a derramar su sangre en la cruz. Porque tú y yo somos incapaces de ser perfectos. Entonces solo a través de Él, solo a través de la fe en Él. Por lo tanto, familia, tú y yo debemos de darle muchas gracias a nuestro Señor Jesús por lo que hizo en la cruz por ti y por mí. Sigue diciendo el versículo número 28. Dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro le dice, oye Señor, entonces creo que la llevamos de gane, ¿no? Porque nosotros dejamos todo. Y es que ellos dejaron todo porque no eran unos simples apóstoles, discípulos, discípulos, no sin ser, hablarlo peyorativamente, sin menospreciar, no, porque delante de Dios todos somos iguales, sino en el sentido de que estos discípulos, estos 12 discípulos, después fueron ¿qué? Sus apóstoles, ¿sí? Y la palabra apóstol significa que es apartado. ¿Para quién? Para Dios. ¿Para qué? Para una obra específica. Y entonces el apóstol tiene un ¿qué? Ministerio. Diferente al que es un pastor, o un evangelista, o un maestro,
o a un profeta. Son ¿qué? Diferentes. Y un apóstol tiene mucho esto, que tiene que ir y levantar ¿qué? Iglesias. Ir y levantar iglesias. Pero eso no le da derecho a que es el pastor de esas iglesias. No. A veces se confunden. Soy apóstol y soy pastor de todas estas iglesias. No. Son cosas diferentes. ¿Sí? Eres apóstol, no pastor. A menos que esté pastoreando una iglesia. Eso es diferente. Ahora, ellos tenían un llamado especial. ¿Sí? Diferente a todos los demás discípulos. Porque recordemos que no solo estaban estos 12 discípulos, tenían muchos más que le iban siguiendo. Y en el aposento alto nos habla de ¿cuántos? De 120, ¿verdad? Ok, pero aquí la gran importancia es que nuestro Señor Jesús les dice, ¿sabes qué, Pedro? Vas a recibir una gran bendición. Vas a recibir mucho aquí en la tierra. Mucho. Como lo que les decía hace un rato. ¿Qué has recibido tú del Señor? Y has recibido demasiado. ¿Sí o no? Yo he recibido demasiado. Muchísima riqueza espiritual. Y me llena de alegría y de gozo. Tengo paz en mi corazón. Aún a pesar de que a veces llega uno a tener circunstancias adversas. Aún a pesar de las aflicciones que luego acontecen a la misma iglesia y que traen aflicción a la vida de uno. Pero tengo grandes riquezas. Aquí tengo el amor de mi esposa, el amor de mis hijos, de mis nietos, de la familia de Dios. Y eso me llena de gran alegría. Para mí esto es una gran riqueza. Y seguramente ustedes también tienen muchas riquezas recibidas de parte de Dios. Nos pueden afligir algunas cosas, pero podemos analizar y ver cuánta riqueza nos ha dado Dios. Amén. Entonces, dice el Señor Jesús, no te preocupes, Pedro. Van a recibir mucho más. Aquí, pero también ¿dónde? En el reino de los cielos. Van a recibir mucho. Y nosotros ya estudiamos Apocalipsis. Y vimos cómo los apóstoles, muy probablemente ellos van a estar ¿qué? Administrando junto con nuestro Señor Jesús. Desde luego Él es el Rey. Que el reino del milenio, en los 1000 años, ellos van a estar ¿qué? Arriba, gobernando, porque la palabra de Dios dice que los levanta a estos 12 como pilares de su reino. ¿Te das cuenta? Pero, ¿y los demás qué? Nosotros no somos apóstoles, pero somos sus discípulos. Y esto es lo que vamos a recibir mucho aquí en la tierra, el que estamos recibiendo, y que vamos a recibir, además, ¿qué? La vida eterna. ¿Qué más quieres? La vas a recibir, no te la ganaste tú. Ellos no se la ganaron. Jesús se la gana en la cruz. Aquí recordemos que Jesús ya va directo a Jerusalén. Va a ser un pequeño desvío porque Él tiene una visión muy grande de qué era su ministerio y qué es lo que tenía que realizar. Pero hasta aquí estamos viendo cómo Él nos habla y nos da la seguridad de que vamos a ser, no solo somos ricos aquí, sino también en la vida venidera, en la vida eterna. Amén, familia. Entonces, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, vamos para Jerusalén, dice el Señor. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido.
Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Resucitará. Amén. 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Todavía los discípulos no tenían bien claro qué era lo que iba a acontecer a nuestro Señor Jesucristo. Él les empieza a decir, ¿verdad? Todo. Y ellos dijeron, ¿quién sabe a qué se refiere? ¿No? Pero en realidad esto iba a ser literal. Todo lo que hace nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué padeció Él? Padeció que le arrancaron los cabellos de la cabeza. Se los tupían, le pusieron una bolsa y órale, rom. Le dieron duro. No sabían ni por dónde le llegaban los cates. Y se burlaban. Le pegaban así también. Eran tremendos. Pero Jesús, Él no dijo, yo ya no muero por estos incrédulos. No. Él nos amó mucho. Y Él decidió recibir todo ese castigo. Porque Él te ama a ti. Porque Él me ama a mí. Y ama a toda la gente que está afuera. Y Él quiere que toda la gente le conozca y que sea salva. Por eso es que buscamos estar compartiendo la palabra de Dios a través de todas las plataformas que nos es posible. Porque a eso nos ha llamado Dios, a amarle a Él y a amar a nuestros semejantes. Y por eso trabajamos y nos esforzamos. Es trabajo, ¿sí? ¿Es más trabajo de lo que tenemos? Sí. Pero andamos en el camino del Señor. Seguimos el camino del Señor. Él llamó a ese hombre, a ese joven rico, para que le siguiera. Y así nos ha llamado a nosotros. Y entonces buscamos ¿qué? Obedecer. Y por eso le echamos ganas, porque sabemos en quién estamos. Amén, familia. Entonces, dice el verso 34, mas ellos no comprendieron estas cosas y estas palabras encubiertas, no entendían lo que les decía, pero nosotros sí, y sabemos que solo podemos alcanzar la salvación, solo podemos heredar la vida eterna a través de nuestra fe en Cristo Jesús, solo por su gracia. ¿Cómo recibieron por gracia la salvación? Zaqueo, que era un publicano y que recolectaba impuestos y tenía un buen de dinero, ¿merecía la salvación? ¿Su dinero le servía para alcanzar la salvación? Pero Jesús tuvo misericordia de él. Pero vemos como José de Arimatea, y vemos a Bernabé, el tío también de Juan Marcos, como ellos tenían dinero y fueron ¿qué? Salvos. Por eso no está vedado que un rico entre al reino de los cielos. Todo depende si el dinero es su ídolo o no es su ídolo. Si el dinero se antepone a Dios o no se antepone. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, verso 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, que vemos aquí, Jesús se iba acercando a Jerusalén, pero toma un ligero desvío ayer para Jericó. Un ciego estaba sentado junto al camino. ¿Qué hacía? Mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate cómo tiene aquí estos signos de admiración.
porque él lo que hacía era que gritaba, ¿verdad? Pero gritaba reconociendo a Jesús. ¿Seguimos? Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza. ¿A quién? A Dios. El mendigo se dio cuenta que había un gran alboroto y dijo: ¿qué está pasando? Y dijo, le dijeron: Jesús Nazareno viene para acá, está acá, está pasando por acá, ahí viene. Pero él escuchó el murmullo, lo que se rumoraba. Y mucha gente, desgraciadamente, a veces escucha que el reino de Dios está aquí, no solo en este lugar, sino afuera, a través de aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y estos hombres y mujeres hablan de Jesús, pero la gente no quiere oír. Este hombre escuchó que venía Jesús Nazareno y se puso, ¿qué? Las pilas, reaccionó rápido. Ahí viene Jesús, el Salvador, el que tiene el poder para sanar a aquellos enfermos, el que es lleno de misericordia, y por lo tanto yo voy a acudir a Él, porque yo estoy en necesidad. Y cuando oyó que ya se encontraba Jesús, él empezó a gritar, ¿verdad? Porque él solamente usó los sentidos que él podía usar. Uno, preguntar, ¿verdad? A través de sus preguntos, ¿verdad? Pero también escuchó. Y es tiempo de que tú escuches. Si tú no has conocido a Jesús, este es el tiempo de que te acerques a Él. Hay mucha gente llevando el rumor, llevando la palabra, el evangelio de Jesucristo, y tú necesitas enterarte de que es capaz. Así que yo te invito a que te acerques a Jesús, que escuches, que veas todas estas predicaciones y que puedas conocer la verdad escrita del evangelio. Y sabes una cosa, entonces podrás recibir gran bendición, como lo ha hecho quien en este caso, este ciego. Este ciego gritó, dijo: a mí no se me escapa Jesús, Él está aquí, Él es lleno de misericordia y yo acudo a Él. Y empezó a gritar pidiendo, ¿qué? Misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le dio el honor, la alabanza que él merecía, nuestro Señor Jesús. Y le dice: ten misericordia de mí. Este hombre tenía fe en que Jesús, si lo escuchaba, iba a voltear hacia él. Porque Jesús no cierra sus oídos a aquel que le busca, a aquel que clama por misericordia. Él siempre está dispuesto, Él siempre tiene tiempo para ti, para mí, para todos, para todo aquel que quiera, ¿sí?, que Él le ayude. Ten misericordia de mí, le pedía. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? ¿Qué quieres que haga? Esta pregunta de Jesús, esta pregunta de Dios mismo, la sigue haciendo hasta el día de hoy.
Cuando tú te acercas a Él, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque Él te ama. Porque Él se interesa por ti. Él se interesa por los tuyos. Él se interesa por tu sentir. Él se interesa por tu voz. A todo le da el crédito cuando tú tienes esa necesidad. Él no cierra sus oídos. Él no se hace disimulado. Ay, pues ya está, ya sé que me va a pedir algo, ahí nos vemos. No, me doy. No. Él no se hace disimulado. Él pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? ¿En qué quieres que te ayude? Estoy listo para ti. Solo tenemos que creerle. Este hombre creyó. ¿Y qué fue lo que le pidió el ciego? Que le diera la vista, ¿verdad? Que lo sanara, que pudiera ver. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio la vista. Ahora este hombre podía ver. Lo había sacado de su suplicio, de la agonía de no poder ver. Pero ahora tenía la vista para conocer a Jesús el Salvador, ver su hermosura. Y no hablo de la física, sino de su manera de ser de Él, de su bondad, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su valentía. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Luego que vio, ¿qué hizo? Le seguía. ¿Y qué hacía cuando le seguía? Le glorificaba. Recibió la vista, ahora podía ver. Ahora él tenía la salvación, porque Jesús lo sanó por la fe que él tuvo de buscarle, de creer que él podía ayudarle. Y entonces recibió la sanidad. Recibió la vida eterna. Recibió la salvación. Entonces él le siguió. ¿Y dónde están todos los que han recibido a Jesús? Todos los que han recibido la vida eterna, que han recibido también grandes bendiciones como tú y yo, porque Él también nos dio una nueva manera de ver, porque antes no veíamos, estábamos ciegos. Y Dios quisiera ver a todos aquí, que le sigue como Él quiere, no como tú quieras, como Él quiere. Este ciego no perdió tiempo, le siguió, es decir, ya no siguió su camino, ya no andaba en sus pasos, donde daba tumbos, donde se tropezaba, donde caminaba a ciegas. Ahora su camino era el camino de Jesús. Y dice que le siguió en su camino. Y el camino de Jesús hacia Jerusalén iba a ser muy duro, muy difícil. Pero allá le siguió este hombre. ¿Y tú cómo le sigues a Jesús? ¿Cómo le estamos siguiendo? A veces decimos, ay, ya es mucho trabajo, quiero tirar la toalla, me está quitando el tiempo para divertirme. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Seguimos sus pasos o seguimos nuestros propios pasos? ¿Andamos en los caminos de Él o andamos en nuestro propio camino? Tú sabes lo que quiere el Señor. Él quiere que le sigas.
Porque entonces tú vas a tener grandes bendiciones aquí en la tierra y también en su futuro reino. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, familia, quiero concluir con esto. La pregunta es, hay dos preguntas aquí. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y lo primero que tenemos que hacer es que reconocer que Jesús es Dios mismo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Debemos dejar todo ídolo que nos esté estorbando para seguir a Dios. ¿Cómo puedo ser salvo? No hay nada que tú puedas hacer. Solo a través de la gracia de Dios, tú y yo podemos ser salvos. ¿Cómo puedo alcanzar la salvación? Solo a través de la fe en Cristo Jesús, que murió y resucitó, se levantó de entre los muertos y dice que subió a los cielos y está preparando moradas para ti y para mí, porque eso dice la Escritura. Y yo le creo. Hay una gran riqueza que me espera. Y la más hermosa es que he de ver a Dios cara a cara. Será súper maravilloso. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedes ser salvo? Ok, tenemos que creer en Jesús, recibirle como nuestro Señor y Salvador. Y entonces podemos obtener la vida eterna. Te invitamos a que estés presente en los estudios y te invitamos a que vengas aquí a la familia de Dios, Calvary Chapel, todos los domingos a las 11 de la mañana. Dios quiere bendecirte, así como a este hombre que estaba ciego y ahora ve. Padre, te damos gracias por tu palabra. A ti sea la honra y la gloria y el poder por siempre. Te bendecimos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Dios. Gracias por la vida eterna que tú nos has dado. Gracias por darnos esa salvación. Gracias por la gran riqueza que nos das aquí en la tierra. Y gracias por la gran riqueza que tenemos asegurada en tu nombre allá en los cielos. Por todos los siglos tu nombre sea alabado. Aleluya. Amén y amén.